Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Hoy es la clase de consultas del TP de Spark. Eh, la idea, como somos pocos, es hacerlo así general. Eh, Dudas que tengan algún ejercicio, la pueden abrir el micrófono o hacerla por la consulta por el chat. Eh, la idea no es ver, digamos, en resoluciones en particular, eso lo pueden hacer directamente con el ayudante asignado, sino ver dudas que tengan el enunciado, dudas de cómo encarar algún punto, alguna consulta. ¿Quién quiere empezar? Ahí Alejo, vamos Alejo. Hola. Yo primero tengo una pequeña duda del enunciado y después una consulta más general. Ah, sí, soy yo, para ver, dame un cachito. Ahí está, dale. Ahí va. Ahora, Sí, te escucho. repito la consulta. Sí. Tengo una duda de enunciado que es chiquitita y después una duda general. Bien, vamos con la chiquita entonces, primero. Dale, es el S40. 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 Que dice, para la review y tip que contiene la palabra fuck. Sí, el último ítem que pide una relación o correlacionar dos datos, ¿no? Y yo Sí. ponele que tenga los dos datos, ¿qué relación se busca? O sea, ¿los divido? ¿Qué hago? Acá dice, para los únicos contenidos que tienen FAQ, correlaciona el rating promedio del negocio con su ratio de FAQ en texto. O sea, ahí tendrás que buscar la correlación entre el promedio del rating del negocio y el ratio de FAQ en los textos de ese negocio, ¿no? Sí, Eh, pero la correlación, ¿qué cuenta sería? Porque, o sea, yo ya tengo el ratio de FAC y el promedio de estrellas. ¿Cuál es la correlación? ¿Qué cuenta es? no deberías hacer, a ver, no deberías hacer la correlación entre esas dos variables, Cayo, ahí Cayo, deberías sacar como lo mismo, digamos, que harías con la función esa core de pandas que te correlaciona dos variables y digamos, cómo se correlaciona con la otra. Esa misma, digamos, cálculo lo deberías hacer entre estas dos variables. O sea, tenés que fijarte qué cuenta tenés que hacer para sacar la correlación entre dos variables. La primera variable sería la del rating promedio y la segunda variable es el ratio de FAC. Bien, y con Ok, eso vas a tener para cada negocio, vas a tener un valor, ¿no? claro. O sea, bueno, ahora voy a googlear lo que es una correlación entonces, porque sigo sin Claro, saber qué tipo de bueno, cuenta es. está bien, ahí tenés que ver, sí, tenés que ver cómo calcular, o sea, cómo calcular la correlación y entonces en base a eso tenés que ver qué datos necesitas para poder calcular eso, ¿no? Ok, perfecto. Em, Levantó la mano. Ah, vos tenías una más grande. Sí, tenía una duda que es más preocupante de mi lado, que es que al calcular el promedio, pero ya en general digo, ¿no? Para calcular un promedio, Sí. eh, lo calculé, pero lo calculé de una forma Promedio de reviews decís. claro, que no me orgullece mucho la forma que lo calculé. No es mucho más distinto a lo que vimos en una de las clases, digamos, calcular un promedio. Es que sí, yo creo que hice operaciones de más, Ujú. eh, pero es que justo, específicamente en promedio, o al menos yo no encontré un ejemplo en Sí, los escolares que hicimos, en algunas clases hicimos el promedio, bueno, ahora estoy dudando en realidad, pero es Porque, simple, o sea, me o acuerdo sea, que para sacar un promedio necesitas tener dos contadores, el total y digamos, lo que quieras sumarizar.
y después Ok, dividís. O sea, claro. es como, digamos, Yo hice, yo lo que había había un, hecho. claro, que hicimos había uno que era calcular el porcentaje de positivos o algo pues, ¿no? Había uno de los puntos que hicimos en la parte de los test, que era el porcentaje de positivos. Es eh, eso, porcentaje de positivo. ¿En qué, en qué la segunda clase. Bueno, lo voy a buscar. Eh, o sea, son dos contadores, uno es la sumatoria, y otro es la cantidad de valores distintos. Y sale, sí, sale bastante directo en realidad. Bueno, sí, o sea, el mío salió directo, pero tuve que hacer una función tipo personalizada que era horrible. No deberías necesitar una función personalizada para esto. Para calcular el promedio ese, no deberías necesitar una función personalizada. Buenísimo. Ahora busco el collab de la segunda clase y cualquier cosa. Le Dale, traigo. dale, Gracias. no hay nada. Acá Luca manda una función, a ver. Mira, acá hay una función, voy a que revisarla. No es de la librería MLlib. No debería necesitar una librería para calcular la correlación, digamos. Miguel, Sí, hola profesor. ¿qué Eh, tal? Bien, una consulta básicamente un poco relacionada con lo anterior que explicó. El S32, leo rapidito y más o menos le comento cómo encaré, a ver si está bien. Sí, Dice que Yelp tiene la teoría de que quienes hacen las reviews más útiles para la plataforma son aquellos usuarios que tienen más antigüedad. sí, Para probar esta hipótesis, para cada review hay que tener la suma total de los votos útiles, cool y divertidos, y eso correlacionarlo con la antigüedad del usuario al momento de hacer la review. bien, Yo, sí, está bien. yo básicamente, como tengo en cada review, tengo el ID de un usuario y tengo el tipo date de cuándo fue esa review, puedo fijarme también en el archivo de usuarios, que tengo también la fecha de registros. Con eso calculo la antigüedad de cada usuario y voy a tener columna de antigüedad por cada review y votos totales, ¿no? Entonces hago el grado de correlación, bueno, que la covarianza y todo eso, la formulita, Sí. y con ese grado de correlación lo analizo, si es cercano a uno, si es altamente relacionado, eso, va por ahí, ¿no? Exactamente, claro. Digamos, si la correlación entre esas dos variables te da cercana a uno, bueno, O va menos bien. uno, son O menos altamente... uno también, claro. Exacto, perfecto, Lo que importa perfecto. es el valor absoluto, Ah, sí, voy bien, entonces, muchas bien. gracias. No, nada. Em, Mirá sobre el uso de caché, ¿no? Bueno, bien, ahí justo sí. Ya me comentó que algunos tenían algunos problemas problemas no, digamos, tenían dudas sobre el uso del caché. Digamos, el caché lo que hace es guardar ese, guardar ese RDD intermedio, digamos, de cuando uno está procesando, lo persiste para no tener que volver a calcular las transformaciones que se hayan tenido que ejecutar para llegar a ese resultado intermedio, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos? Ocupa espacio, eso que se guarda, ¿no? En caché, ocupa espacio. Entonces, uno debería utilizar el caché cuando sea realmente necesario. ¿Cuándo es realmente necesario? Cuando uno va a utilizar más de una vez esos datos, ¿no? ¿Y cuándo los va a utilizar más de una vez? Bueno, cuando uno está haciendo el ejercicio y lo quiere resolver, posiblemente los datos lo utilice más de una vez porque está probando y entonces primero va a ejecutar unas transformaciones y va a hacer un take de 10 como para ver si lo que tiene en ese momento está bien o mal. Entonces, cuando uno está desarrollando las consultas, digamos, para resolver las consultas del TP, le va a convenir para ahorrarse tiempo poner bastantes caché, ¿no? ¿Por qué? Porque van a hacer, digamos, acciones intermedias para ver cómo van los datos, pero que en realidad no son parte de la resolución, digamos, son parte de digamos,
de cómo ustedes van avanzando en la resolución para entender si lo que tienen en cierto punto intermedio es lo que piensan que tienen o no. Entonces, cuando lo hagan van a poner varias... Ahora, cuando presenten la resolución completa, tienen que limpiar esos cachés y deberían dejar los cachés que realmente sean útiles. ¿Cuáles son los que realmente sean útiles? Cuando los que se usan más de una vez. Entonces, digamos, si ustedes vienen haciendo transformaciones y digamos, las transformaciones intermedias solo la van a utilizar con una acción a lo último de todo que obtiene el resultado que pide la resolución, ahí no es necesario ningún caché en ninguno de los datos. Ahora, si ustedes necesitan, no sé, piden, no sé, por decir algo, hay 3 puntos en la resolución y el primero le pide un dato sobre, no sé, las reviews de este año, por decir algo. Y el primer punto les pide, no sé, la cantidad. El segundo punto les pide el promedio. Y el tercer punto le pide, no sé, la máxima. ¿No? Entonces, como los 3 puntos están trabajando sobre las reviews de este año, si ustedes hicieron operaciones para obtener las reviews de este año, bueno, ese RD sí deberían cacharlo, porque después lo van a utilizar para la consulta 1, para la consulta 2 y para la consulta 3. Entonces, en ese caso, si no lo cachean, estaría mal, digamos, sería un caché que sí deberían realizar para evitar que en cada una de estas 3 consultas se tengan que reprocesar todas las reviews para obtener únicamente las reviews del último año, ¿no? Digamos, eso básicamente, ¿no? No tiene mucho más secreto que eso, digamos. Yo voy a reutilizar el resultado de estas transformaciones o no. Si lo voy a utilizar más de una vez, porque si lo utilizo una sola vez, digamos, no tiene sentido que lo cachee. Si lo voy a utilizar más de una vez, ahí tiene sentido que lo cachee. ¿Debería cachar hasta ser completo si lo utilizo más de un punto? Y, digamos, poner, no sé, si haces el TP solo en una notebook y al principio lees los datos y después al principio haces un punto, después con esos mismos datos haces otro punto, sí, cachealo porque está bien, no tiene que levantar de vuelta el CSV y hacer esa parte, sí. ¿Y cuándo es justificado? 2 veces, claro, si vas a utilizar ese RD intermedio más de una vez, o sea, 2 veces o más, ahí tiene sentido que eso lo cachees para no tener que hacer de vuelta las transformaciones cuando, digamos, lo utilice por segunda vez, ¿no? ¿Qué quiere decir utilizar por segunda vez? Es que haya 2 acciones, ¿no? Como esto, Spark es lazy, entonces, digamos, si no voy a utilizar 2 acciones, seguro que no se va a llamar a las transformaciones 2 veces, así que no digamos, sería innecesario cacharlo en ese caso. O sea, para cacharlo tengo que utilizar esas transformaciones más de una vez. Si lo utilizo una sola vez, no, digamos, cacharlo me va a estar ocupando espacio y no me va a dar ninguna ventaja de performance. ¿Está bien? Ahí, bueno, primero, Tomás, ¿está bien lo que, digamos, se entendió? Digamos, si vos en la misma notebook vas a utilizar esos datos para distintas consultas, sí, digamos, cuando lees el CSV, ese resultado cachalo, y entonces, digamos, no va a ser necesario que Spark lea la información del CSV más de una vez. Ahora, si solo lo vas a utilizar esos datos del CSV una vez, ahí no deberías cacharlo, ¿no? Por ejemplo, si haces los ejercicios en una notebook separada, en principio no debería, salvo que utilice, digamos, no debería tener sentido cachar cuando levantás el dataset completo, quizás tenga sentido hacerlo más adelante si te piden varias consultas del mismo subconjunto de los datos, ¿no? Sí, Alejo.
Entonces, si por ejemplo, o sea, ¿solo guarda transformaciones el caché o te puede guardar el resultado de una acción? No, guarda transformaciones. El resultado de una acción ya te volvió a vos y Claro, ya ya queda fuera de Spark. ni Lo que siquiera es un guarda, RD, claro. O sea, claro, ni siquiera es un RD. O sea, lo que guarda Spark son resultados de transformaciones, que son RDDs, digamos, ¿no? Es lo que guarda el caché. ok, pero y entonces, si Spark es lazy y las transformaciones no las hace hasta que se ejecuta, ¿qué cambia? Que ¿Qué hace? Cuando lo cacheas, ¿hace las transformaciones y lo deja así? ¿O ¿sabes qué? Me entró la duda ahora si creo que no. Creo que el caché también es lazy. Pero ¿qué pasa? Vos cacheaste un RD intermedio, ¿está bien? Usaste ese RD y caché es lazy. Ve ahí Tomás lo confirma. Eh, todo es lazy. En Spark todo es lazy. Tenés un caché, un RD que hiciste punto caché, ¿está bien? Pongámosle RD cacheado. Entonces después haces RD cacheado punto take 10, ahí se ejecutaron las transformaciones, se ejecutó el caché también, se guardó, se persistió y se hizo el take. Y después más abajo haces RD cacheado punto first y entonces ahí digamos, todas las transformaciones que estaban antes del caché no se tienen que utilizar porque ya lo tiene guardado y lo único que hace es agarrar el primero. Ah, buenísimo. Entonces sí, porque si no, no le veía el sentido tampoco. ¿Se entiende? O sea, es lazy, pero bueno, como vos en algún momento lo vas a utilizar más de una vez, bueno, la primera vez cuando ejecutaste la acción, se corrieron todas las transformaciones, incluía la caché, que estaba por ahí por el medio, se guardó, se ejecutó el resto, se ejecutó la acción, y cuando lo ejecutás después las otras transformaciones que utilizan eso que estaba cachado, ahí parte desde ese lugar intermedio y no tiene que hacer todo lo anterior. Buenísimo, gracias. Bien, genial. Ahí en el apunte hay una media. Está bien, muy bien. Igual estaba buscando el archivo de Colab. Sí. La clase 2 es el que se llama Spark clase 6. Puede ser. No, está linkeado en el video de la clase. Claro, pero me parece que es el mismo nada más que continuado que el de la clase 1. Es el donde se dan los joins y las intersecciones y todo eso. No, no, no. Sí, sí, claro, estaban los join y después estaban los ejercicios estos de test, de COVID. Ahora, no, son dos collabs. Fíjate que están en el Me parece video, puse que, los dos. Sí, sí, había dos links. Yo me acuerdo cuando lo subí. Si no, ahora lo busco, pero había dos links a collab, un collab de Join y otro collab. no me acuerdo bien de Ahí ninguno de ya COVID, me así que fijo. ahora lo busco. Ya, Ah, ya bueno. lo busco, ya te lo busco, mira. Ok, ok. Dame un segundito. Ah, y hace un ratito subí la clase del jueves que me había colgado y no la había subido. Debería ser. A ver. Lo pasé sin chequearlo, pero a ver, ahí lo abro. No, me equivoqué. No, A ver, ¿dónde está? Acá está, están al revés, mira. Ahí está puesto el de Join del consulta y el consulta de Join, ahí lo corrijo. No, Buenísimo, gracias. ahí lo corrijo. Ahí ese segundo es el que está en
las consultas y... Voy a ver, ¿dónde estaba el promedio? Y acá cuando hacemos, comparto la pantalla. Ujú. No puedo compartir la pantalla porque estoy en el otro usuario. Bueno, después que se levantan en el primer ejercicio, ya después que se hace el filter y después está el map, ahí se está haciendo un map que vas a ver que tiene un 1 y un valor y después se hace reduce by key y ahí ya tenés la información para calcular el promedio. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Qué más? Puedo usar las funciones de f.select y df. No, digamos, tienen que utilizar para el TP el API de RDD, no el API de DataFrame. Pueden usarlo, digamos, el API de DataFrame para chequear el resultado y que, digamos, contrastarlo con su resolución en RDD, pero la resolución de las consultas tiene que estar hecho utilizando únicamente el API de RDD. Deberíamos haber agregado un par de consultas que tengan que resolverla con el API de DataFrame, ¿no? Podríamos agregar 2 consultas con el API de DataFrame. Juan Pablo, sí. Yo tengo un par de consultas. Primero, una pregunta que quería hacer de cuando hacemos un map, para calcular los valores de cada registro por ahí, en el ejercicio S21, que dice que Gial quiere ver qué usuarios están progresando en el sitio y que hay que calcular las velocidades Sí, a que cada uno consiguió amigos y hizo reviews. sí. Como eso solo depende del registro de cada usuario, hay que hacer muchas cuentas y por ahí para hacer varios maps se complica. ¿Se puede usar así una función propia definida y utilizarla dentro del map para calcular esas velocidades? Sí, sí, o sea, no sé si entendí del todo la pregunta, pero digamos, vos tranquilamente en vez de usar un lambda ahí adentro del map y necesitas una función Claro, por no eso. anónima que sea un poco más compleja, podés hacer un def y definís la función y definís lo que hace y después se lo pasás al map y listo. Totalmente válido. Ah, perfecto. Sí. Después, otra pregunta que quería hacer, porque en el video de errores comunes, Ese dice... está bueno, véanlo el video ese, porque sí, hay varias cositas que son comunes, digamos, de uno equivocarse. Claro, por un momento en ese video dicen que conviene nunca hacer un filtro al final, obviamente, porque Claro. filtras datos y trabajas con menos datos, pero en uno de los ejercicios me resultó como que se ejecutaba mucho más rápido con un filtro al final. Es en el de las stop words. ¿Cuál es la review con menor ratio de stop? No, perdón, no es ese, es el de el top 10 palabras más comunes en los tips. ¿Cuál es? ¿Qué número No hay es? que considerar las ¿Qué, stop words. qué número es? No, El 11. 11. ¿Cuál es el top 10 palabras más comunes para los textos de los tips? Puedo usar split para considerar las palabras minúsculas sin contar stop. Claro, Pero ¿dónde haces el filtro acá? porque o sea, primero separo todas las palabras de todos los textos de las tips Sí. y les agrego un 1 para contarlas. Y si hago el filter ahí de las stop words es muchísimo más que hacerlo al final después de sumar y contar cada palabra. O sea, si lo hago
cuando están todas las palabras con los unos separadas, trabaja mucho más que si lo hago después de sumar y queden las stop words, o sea, con una sola entrada, porque como son stop words, se repite mucho más. No sé si... Sí, lo que pasa es que va a estar haciendo la sumatoria de cosas que después no la necesitas, digamos. Está Claro, bien. Lo que pasa que, claro, ¿qué pasa? Vos estás haciendo un filter de un RD que es muy grande, porque vas a tener una palabra, digamos, cada vez que aparece la palabra, tenés todas las veces que aparecen todos los textos. Entonces, es un filter que se ejecuta en muchos registros. Y, digamos, el reduce by key, ahí va a estar sumando digamos, todos los registros de las stop que si haces el filter ese, va a tardar el filter, pero después, bueno, digamos, en principio, digamos, el reduce by key debería ser mucho más rápido, digamos, ¿no? Ahora, quizás que vos yo lo probaste el había hecho, tiempo, probaste el tiempo de las y dos. me tarda, mira, o me tardaba con el filter antes, me tardaba como 16 minutos Sí. y ahora me tarda 44 segundos. No te creo. En serio, no No te sé, creo. no sé si por eso. No. Mira, ya de paso que hablamos del caché, digamos, Spark es bastante vivo Sí, y va a tratar de cachear cosas si tiene espacio digamos, y si cree que te puede servir. Quizás te estás aprovechando de eso. Así que, digamos, agarrá un collab limpio con sí, una versión y agarrá un collab limpio con la otra versión y correr los dos y después contame. bueno, Dale, pero contame, sí, mandalo sí, en el Slack porque está bien, digamos. Es cierto que el filter segundo va a ser un filter bastante más rápido que el filter primero, pero el reduce by key debería ser claro, bastante más sí. rápido. Entonces, digamos, está bien, quizás no sea una gran diferencia al total de tiempo final, pero debería ser más rápido el filter al principio. Porque ese filter es muy rápido, porque es digamos, supongo que estarás haciendo depende cómo limpiar el stopware con una stopware predefinida. Si estás limpiando un array de stopware y te fijas que Sí, es el stopwords, lo saqué de NLTK, es el que te da. está bien, o sea, te Sí, fijas, es un chequeo de un string dentro de un array y algo por el sí, estilo. sí. Está bien, o sea, es algo que debería ser bastante rápido de chequear. Bueno, es algo que el array sea muy grande, pero digamos, bueno, probá los dos y fíjate a ver cómo Sí. da ahí. Digamos, esto de que pase de minutos a segundos, no. Es Sí, no, demasiado. no sé, lo trataba de hacer al principio con el filter antes y me tardaba un montón y después lo hice así, pero puede ser que haya cacheado algo en el medio. Sí, Ahora pruebo. tanta diferencia no tiene, no parece tener sentido, digamos. Bueno, y otra cosa que igual estoy viendo cómo hacerlo todavía, pero es sobre, ¿cuál es? Sí, el de cuál es la review con menor ratio de stopwords en función de su longitud, para aquellas que tienen por lo menos 100 caracteres. Sí. Eh, que como lo encaré yo, bueno, primero filtrar las que tienen más de 100. eh, y el tema es para contar cuántas stopwords tiene cada una. Que no, o sea, no se me ocurre bien cómo hacerlo. Había pensado separar las palabras para cada review y después, de alguna manera, contar las stopwords que tiene cada una en esas listas, pero no se me está ocurriendo cómo. Sí, digamos, contar las stopwatch que tiene cada reviews es simplemente ejecutar un map que haga eso. Digamos, no, digamos, lo único que tenés que pensar es que, digamos,
cómo definís esa función que te cuenta las stopward que hay en una review. Claro. No es Sí, más que porque yo eso. definí una función y me está tardando un montón. No sé si es porque es justo el reviews que tarda bastante. Bueno, cada vez grande y hay que ver cómo implementás esa Claro, función para, digamos, que cuente de más o menos de forma eficiente en los textos, que bueno, que sí, las reviews son bastantes, entonces sí, te puede tardar bastante, sí, puede ser que tarde bastante. Deberías ver cómo implementar la función que cuenta las stores en el texto, que sea lo más rápida posible sí. para que te tarde, digamos, en todo este mapeo lo menos posible, ¿no? Sí, Correlo primero con un sample y vas ajustando, digamos. sí, sí. Bueno, eso era, gracias. No, de nada, buenísimo. ¿Qué más? Yo tengo una duda más genérica de algo que me di cuenta que no funcionaba mientras lo hacía. Sí, Eh, dime. Ahí lo pasé por el chat. Al usar la palabra, no sé, una palabra que sea algo en ese, no es columna, pero bueno, ese registro. Sí. Después, cuando quería hacer alguna otra acción, tipo un reduce o lo que sea, no funcionaba. Tipo, me decía, no se puede iterar con tipos de dato nulo o cosas así. Claro. Eso es algo muy común que pasa, que ustedes vienen haciendo cosas y llaman y hacen un reduce, o cualquier acción, y ahí les tira un error, ¿no? Pero digamos, el error no está ahí, puede estar mucho más adelante, puede estar en el medio. Ah, no, es que no Eh, había mucho más antes o después. Era literalmente, le quité eso, lo hice de otra forma, o ni siquiera claro, pero hice... como dice acá Tomás, quizás tenías un nulo en alguno de los datos que, digamos, cuando estaba chequeando algo en nulo, te tira que está mal, ¿entendés? Y eso puede ser, digamos, que pasa que a veces, dependiendo de la acción, puede ser que llegues a ese nulo o que no llegues. Por ejemplo, si haces una acción que es first, quizás el primero no es nulo, entonces no te tira esa acción, pero después si haces ese error, pero si haces otra acción que sí tiene que procesar y llega a ese nulo, ahí te tira el error. Ah, es que había chequeado después por separado a ver si tenía algún nulo y no había encontrado ninguno, entonces dije, no puede ser por nulo, sí, pero voy a ver Y con lo que me habría que ver bien contestó. el mensaje del error, pero digamos, por lo que decís, parecería que había algún dato nulo y si solo tenías este filtro que es X sub 3, bueno, X sub 3 seguramente era nulo y entonces, bueno, ahí Tomás te da una opción, ¿no? Sí, 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 Que si es nulo hagas una cosa y si no es nulo haga lo que hacías, ¿no? sí. Sí, voy a probar con eso. Igual ya logré Sí, solucionarlo de otra forma. no sería necesario hacerlo en dos filters, digamos, ahí que tomás, podés hacerlo en uno, digamos, digamos, evitar un filtro también es importante porque tiene que ejecutar el primer filtro y el segundo filtro cuando podés hacerlo de una mucho mejor, ¿no? Eh, bueno, era esa la duda que me había quedado. Espero haberlo solucionado. Eso pasa mucho pero si yo estaba y me andaba y no había problema, claro, porque capaz estabas haciendo un take de 10 o estabas haciendo alguna operación que no procesaba o sea, no era necesario que procese todos los datos, pero después cuando empezaste a cambiar y cambiaste la acción y ahí sí tuvo que procesar todos los datos, ahí te aparece el error de nulo y uno piensa que es de lo que, digamos, del pedazo que agregó y no, era que ya había un problema antes, pero que, digamos, Spark como es lazy y solo ejecuta lo necesario para darte el resultado que le pediste, ese registro que molestaba no se llegó a procesar. Es más importante que sea eficiente el código que quede medio feo. No, debería ser, digamos, ambas cosas. Debería ser eficiente y lindo, no. Digamos, en general no es que por ser eficiente va a quedar feo, no debería ser eso. Eh, Quizás a veces, por ejemplo, estaba viendo acá el ejercicio que hicimos el otro día donde
para, digamos, como había que filtrar por el promedio y en realidad uno no necesita agregar el map que te calcula el promedio para poder filtrar o obtener el mayor, ¿no? Bueno, uno lo puede dejar en la resolución, quizás puede dejar las dos opciones y aclararlo, decir, bueno, no sé, esto lo estoy haciendo que es más eficiente, aunque no tengo el dato que estaría bueno tenerlo, pero después lo calculo total, digamos, esas cosas uno puede aclararlo en la resolución para que el que lo corrige le entienda que uno que hizo, ¿no? Y está bien. Hay líneas que tengo que ver para entenderlo. Sí, bueno, está bueno que en la resolución también, si hay, digamos, no sé, si pues tienen un registro que le quedó de varios niveles, ¿no? De varios, o sea, no sé, X sub algo, sub otra cosa, que indiquen con comentarios qué es cada elemento de ese registro, como para el que lo corrige pueda entenderlo mejor. Esas cosas está bueno, ¿no? Si pueden separar, digamos, y como decía alguien, no me acuerdo, digamos, si tienen un lambda que es muy grande, no, bueno, definan la función, le hagan un comentario a la función diciendo qué es lo que hace esta función, le pasan la función al map o al filtro, a lo que sea, y entonces uno después cuando lo corrige entiende mejor qué es lo que se está haciendo en cada caso. Digamos, en general, digamos, primero uno lo que le interesa es que ande, ¿no? Que resolver la consulta y después, bueno, uno puede tomarse cierto tiempo de, digamos, empeorijarla, poner algunos comentarios y que quede fácil de entender para el que la va a corregir, ¿no? Siempre, cuanto más fácil sea entender la resolución, más contento va a estar el corrector y más nota le van a poner, ¿no? A veces hay algunos que son resoluciones que, digamos, son complicadas y que uno, digamos, que la resolución dio muchas vueltas y no hay ni comentarios. Y bueno, toma bastante tiempo en ese tipo de resoluciones entender qué quiso hacer el que digamos, el alumno que estaba intentando corregir eso y bueno, uno se pone de mal humor. Claro, el buen humor en la corrección es clave, es clave. Comentarios, eh, digamos, eh, todo lo que ayude para que el que esté corrigiendo entienda mejor la resolución que plantearon, mucho mejor, mucho mejor. Más que nada para las que son más complejas, ¿no? Las primeras, la de dificultad 1, la verdad que salen bastante directo, no hay muchas vueltas para darle, ¿no? Pero las otras que hay que procesar y hacer algunas cosas, bueno. Y también pasa que hay más opciones posibles de resoluciones, ¿no? Entonces ahí es cuando hay distintas opciones de resolución, bueno, uno tiene que entender bien qué quiso hacer para entender, digamos, si realmente lo que planteó primero da el resultado correcto y después si lo hace de una forma que es eficiente, ¿no? A veces, por más que dé el resultado correcto, bueno, da el resultado correcto, pero tarda 10 veces más que la resolución, que otra resolución. Bueno, está bien, resuelve, pero no es lo que buscamos. O sea, con Spark no solo buscamos la resolución de la consulta, sino que buscamos que se resuelva de una forma eficiente, ¿no? Eso también se va a corregir, ¿no? Se va a corregir que la resuelvan y que la resuelvan de una forma relativamente eficiente.
y si tienen dudas de si una resolución es más eficiente que otra, pongan comentarios. Por ejemplo, cuando decía antes, que creo que era Juan Pablo, esto del filtre antes, el filtre después, y pongan un comentario. Mira, probé con el filtre antes y me tardaba tanto. Probé con el filtre después y me tardaba tanto. Entonces lo dejé después porque me andaba más rápido. Bueno, después hay que ver si la prueba estuvo bien, ¿no? Pero por lo menos está el comentario. Y bueno, igual traten de hacer la prueba bien porque si no va a estar mal igual, ¿no? Pero bueno, por lo menos el que corrige ya entiende por qué, o sea, que no hubo un problema de, de, de que dejaron una resolución ineficiente, sino que bueno, hicieron mal la prueba de comparar cuál era la más eficiente o no, ¿no? Vean el video, si ya lo vieron para la clase, vean el video ese de vuelta de los errores más comunes, que hay varias cositas buenas para tener en cuenta. Fue un video medio espontáneo que hicimos con Luis hace unos 4 meses atrás, pero creo que salieron cosas interesantes para que tengan en cuenta. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo, profe, tengo una consulta. Dime. A ver, ahí mando el código un segundo por el chat, a ver si se ve bien. No mandes una resolución completa. No, es... Esta es la resolución del punto S23. no me acuerdo ni qué punto era justo y es bastante genérico. Ah, y ahí lo hago un poco más genérico, así no sé ni qué es. Está bien, tampoco. Básicamente esto. Sí, Yo tengo un RDD al que le hice un filter antes. bien. Y después le hago un reduce by keys y me hace perfecto, pero cuando le agrego el take Se 5, te ahí rompe. falla. Y claro, porque antes no hizo nada. Antes todo lo que hiciste no hizo nada, Ah, Spable. ok, No precisó ok. nada. Ujú. Entonces, cuando ejecutar el take se te rompe. Ahora lo que tenés que ver es en qué paso, en qué transformación está el problema. Entonces, Claro, para es... eso lo que vas a tener que hacer es ejecutar de a poco. Digamos, vas a ujú. ejecutar el filter y vas a hacer ahí un take. El problema es este, claro, haces take 5, no pasa nada. Haces un take 10, se te rompe, porque justo el problema lo tenías en el sexto registro. Puede pasar. Claro. Entonces, bueno, ahí tenés que empezar a devaguear. O, Perfecto. digamos, a veces con el texto que te da el error, podés entender, ok, hay un lulo, y entonces viendo las operaciones que hacer, que estás haciendo, podés entender, claro, si tengo un nulo acá se me rompe, y bueno, entonces vas y filtras los nulos, por decir un ejemplo, ¿no? A veces con el error que te tira, el mensaje de error que te tira, podés tener una idea de en qué lugar o en qué lugares podría estar pasando ese problema y no tenés que revisar todas las transformaciones que hayas hecho, ¿no? Claro. Entendí, gracias. No hay nada. Franco, sí. Igual ahí no está tratando de acceder a un campo después del reduce by key en vez de acceder como al elemento, al value. No, mirá que está el más y sigue abajo, ¿no? Es x.campo más y.campo. Y después es el take. Ah, listo. Sí. Gracias, igual. ¿Qué más? Yo tenía también una duda. Sí, dime. Con el ejercicio S15, que dice que Ginebra planea mudarse a la ciudad de Santa Bárbara, con ello llevará a su perro Gin. Es por eso que quiere saber cuáles son las reviews del local más cercano a la ubicación donde ha logrado alquilar un Sí. departamento. Bueno, Sí, justo el otro día preguntaron a alguien en el acto. claro, mi duda es, para mí la forma más eficiente de resolverlo es como filtrando hasta llegar a un ID y después buscar las reviews de ese ID. Otra Eh, forma, si no es como
Claro, o sea, como te gusta, primero tenés que encontrar el local más cercano. Claro. Ahí el problema Eh, que tengo es que si a yo lo tomo que, una muestra de reviews, un sample, mi ID puede no estar ahí. claro, claro, claro. Eh, sí, eh, tenés problemas si no haces el sample. ¿Tuviste problemas? Tarda un montón porque son, creo que 3 millones de reviews. ¿Por qué lo estás haciendo con los reviews y no con los business? Porque podrías hacer las cosas con los business y después para quedarte con los reviews una vez que tengas cuál es el lugar más cercano. Claro, está bien lo que dice, porque Claro, o sea, primero, yo tengo el lugar más cercano, sí, ese ID del business, pero sí. para saber qué reviews tiene, tengo que en el dataset, digamos, de reviews, filtrarlo. Sí, bueno, pero No, ahí es, sí. no creo que no sería con un filtro, sería con, ay, ¿cómo se llamaba esto? ¿El broadcast puede ser? No, El join. sí, no, me parece que puede tardar más todavía con eso. No, pues, ¿No? digamos, ahí tenés un ID, filtrás, no deberías tener ningún problema en hacer un filter de las reviews, simplemente buscando las reviews de un business. No, no debería tardar mucho eso, digamos, por más que sea mucho registro, es un filter súper, súper simple. Bueno, me está tardando un montón, como varios minutos. Eh, pero el filter es Es un campo business igual sí, a sí, este número. RDD de review, filter, lambda, el business ID igual a tal business ID. Este número, un número. Y eso te tarda un montón para Sí. filtrar todo. No sé, ¿alguien, 5 minutos. algún otro que haya tenido que hacer algo parecido y que estás usando para qué eso que recomendaban? Sí, pero tampoco debería. A ver, Miguel, Sí, a mí lo que me pasó cuando trabajás con el review CSV, hay un problema que Spark hace un mal el parseo y a veces sobre otros campos pone texto de las reviews. claro, Entonces, porque tenés que levantarlo con multiline para que sí, no, puede para que, pasar. Igualmente me pasaba y yo hablé con mi corrector y pude solucionar todos los ejercicios. O sea, la consulta la hacía bien, pero el problema estaba en levantar el archivo. Lo que hice fue con pandas, limpié todo el texto, saqué caracteres inválidos, por ejemplo, que tenían las reviews, dobles separadores, barra N por todos lados, y con el texto limpio guardé el CSV, ahí lo levanté con Spark y levanta perfecto. Fíjate que si te sirve limpiar un poco el texto y después lo levantás con Epari y haces la consulta y sale bastante bien y mucho más rápido todo. Ok. ¿Está? acá Tomás que dice con para qué me tarda todo 10 veces más. Puede ser que tarde más, digamos, la lectura inicial, después sería lo mismo, digamos, ¿no? Una vez que tenés los datos en el RDD, debería ser lo mismo de dónde sacaste los datos, ¿no? Ahí es que mira, pasa el multiline y la opción de escape de las comillas. También podés probar eso también que comenta Agustín. Sí, digamos, la lectura de CSV de Spark no es muy inteligente de una, sino que hay que indicarle estos parámetros para que cuando el texto tiene digamos, algunos caracteres metidos en el medio, o los saltos de líneas, o bueno, acá parecería que las comillas también, eh, no se rompa, digamos, ¿no? Y no te quede, digamos, registros que inventa con parte de las reviews de otros registros. Ahí pasó Fan, también, mira. Gracias. Buenísimo. Tomás dice que le anduvo con el multiline solo. También depende, quizás,
de si utilizan el SQL Context, que también tiene un read de CSV, que quizás tenga algún procesamiento distinto. Vos, Tomás, usaste el SQL Context, usaste el spark.read CSV como mandaba acá Frank. Bueno, rayo. Alejo. Esto calculo que depende más del corrector, pero ¿está mal si en el medio de un ejercicio, por ejemplo, dejo un take 5 para que se vean los datos sobre lo que estoy trabajando? No, mal no está, pero trata de limpiar la resolución que entregás, digamos, como para que quede bien claro qué cosas son las importantes y qué cosas son las que vos hiciste para debaguear. No, es que no lo hago así como para ver, sino que al menos a mí se me hace más claro si tengo el RDD donde partí, al menos el formato arriba y abajo está. Sí, te entiendo, sí. Pero bueno, no es parte de la resolución ese take en el medio. Claro. Entonces, porque digamos, a veces es claro que hay algo de debagueo y a veces no es tan claro que hay algo de debagueo. Entonces, digamos, la primera opción es limpiar todo lo que hayas hecho en el medio que no era parte de la resolución, sacarlo de la resolución o dejarla abajo, dejás arriba, dejás la resolución limpita y más abajo en el notebook dejás la resolución con todos los takes, con todo lo que hayas hecho. Ok. O pones un comentario, hago este take, pero es solo digamos... Como para aclarar, claro. Claro, como para que lo corrija, entienda qué quisiste ahí hacer, porque también, digamos, ¿qué pasa? Si uno ve un take, ve, uy, pero esto es parte de la opción, no es parte, y ok, hiciste un take y después vas a hacer otra cosa, hiciste un caché de ese RDD o no lo hiciste. Entonces, digamos, el corrector empieza a dudar si eso que pusiste ahí era parte de la resolución o no. A veces es clave, a veces no. Entonces, mejor si se puede evitar y si dejas una resolución limpia, mejor, digamos. Buenísimo. Dejarlo o sea, igual eso lo dejan para lo último, ¿no? Primero tiene que andar, ¿no? Después Sí, lo obvio. ponemos lindo. Gracias. No, de nada. ¿Qué más? Me había quedado una duda sobre el ejercicio 39 de había que hacer el random walk. Sí. Eh, para conseguir un poco más de material de random walk y no estar leyendo, ¿estaba en el texto de la materia? ¿En algo de...? Eh, Estaba en algún lado seguro. Ahora no me acuerdo si está en el apunte. Si hay en el apunte. Había presentaciones que no deben estar, bueno, ahora no las teníamos en pie y no estamos usando. Igual en internet también tenés un montón de eso. Sí, sí, pero si había material de la materia prefería usarlo. Si La verdad no, que no me acuerdo si está en el apunte. Fíjate si está en el apunte. está. Cualquier cosa si no preguntá en el Slack, pero es un tema que también vas a encontrar en internet y tampoco es tan complejo, digamos, ¿no? Ok, listo. Gracias. No, nada. En el punto hay solo triángulo y relaciones correspondidas, no hay. Ok, bueno, ahí Tomás dice que no está no random walk en apunte. Buscar en internet y cualquier cosa consultar por Spark y cualquier cosa buscamos alguno de nosotros o vemos de subir alguno de las presentaciones que teníamos de 4 meses pasados, donde sí dábamos el tema con cierta profundidad, porque en realidad era una clase
donde dábamos varios temas de redes sociales, o sea, tampoco es que veíamos nada en demasiada profundidad, pero sí, pero lo veíamos, ¿no? Bueno, Random Walk también estaba en la clase de Spaceman también. Se recortó bastantes temas en estos últimos años. No sé si es bueno o malo eso, pero bueno, es un hecho. ¿Alguien más? Para aplicar más reduce con los random wall, la idea sería hacer un RD con varios wall e irlos extendiendo todos juntos. Y claro, tenés que pensar, claro, cómo ir, digamos, moviéndote y ir guardando esa información bueno, en RDs. Y ojo también de evitar calcular cosas más de una vez, ¿no? Pero sí, digamos. De alguna forma vas a ir como extendiendo los caminos en distintas pasadas eh, digamos, del largo que necesites, ¿no? ¿Cuál era el punto que pedían los random walk? S39. Ah, para la centralidad. Está bien. Está bien. Tenés que contar el usuario que pase por más de estos caminos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Estamos? Por acá estoy. Bueno, genial. Pues nada, siguen teniendo Slack. El lunes que viene es la entrega, así que queda una semanita. Bueno, tienen el miércoles también que es feriado, supuestamente. Así que ahí tienen otro día para meterle y tratar de cerrarlo lo antes posible. ¿Hay que ver videos para el jueves? No hay videos para el jueves, así que tienen una carga menos. El jueves es una clase especial de Spark, así que no hay videos. La última clase tampoco hubo videos, así que bueno, vamos, cierren el TP y libérense de eso. Bueno, seguimos por Slack. Gracias. Hasta luego.